Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola Nadia, un gusto. Muy bien, sí. Después de tanto tiempo de, Por de- fin de charlas, logramos logramos. juntarnos. Bienvenido y para mí es un placer poder hablar contigo para poder establecer un poco la conexión entre Italia y Argentina. Para que te conozcan un poco, si quieres decirnos algo sobre ti, así la gente del grupo Uniti per la Piuma te puede conocer un poco mejor. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Nadia, Gracias a y ti. a todos las personas que están en el grupo y que son amantes de los loros. Así que gracias. Por otro lado, mi familia es de origen italiano, así que tenemos, Qué bien. compartimos cosas también. Así que bueno, como saben, mi nombre es Antonio Ciavarrasi, yo soy veterinario o médico veterinario, egresado de la Facultad de Esperanza de la Universidad Nacional del Litoral. Aparte de eso, he tenido carreras de posgrado para especializarme más en temas de animales silvestres y puntualmente en loros. Eh, Soy especialista en rescate y rehabilitación de fauna en nuestro país, que es en Ecuador. Soy diplomado en clínica de animales de zoológico y mascotas no convencionales por una universidad mexicana. Después soy máster en ecología también y terminando mi doctorado en ciencias veterinarias. Eh, Paralelamente a todo esto, mis dos lugares de trabajo son la Facultad de Ciencias Veterinarias como profesor de zoología y ecología desde hace ya 15 años, que soy jefe de ambas cátedras, eh, y en el Centro de Fauna La Esmeralda, que es un centro de rescate de animales en problemas, donde los loros ocupan un gran porcentaje en ese centro. Y en paralelo a todo eso, soy asesor de alrededor de 12 programas de conservación que están la mayoría en América, algunos en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en Trinidad y Tobago, en México, y de dos programas de conservación en África. Loro gris africano, a través de la Fundación Jane Goodall, en Congo, y en Sudáfrica con loro robusto en la Fundación Wild Spirit. Así que nuestros programas de conservación, más estos 12, hacen que No, uno tenga un año bien ocupadito, vamos a decir. completito con loros. Claro. También has dicho en Bolivia. Sí, Y eso por el área glaucocularis. bueno, en realidad asesoro a la Fundación CLB, que es Conservación Loros Bolivia, que tiene básicamente 4 proyectos en Bolivia y con la potencialidad de alguno más en breve. Uno es Ara glaucobularis, en la región del Beni. Después Ara rubrogenis, en la región de Sucre. Son especies muy particulares, Ah, son sí. endémicas del país y demás. Después, con Ara jacinta, o jacinta le dicen en Bolivia, para nosotros es jacinto, Ujú. eh, en la región de San Matías. Y después en Santa Cruz de la Sierra, la misma fundación tiene un centro de rescate de loros, puntualmente. Y hay Tiene... una potencialidad de trabajar con Amazona tucumana eh, en breve. Ah, qué En la bueno. región de la Yunga es una selva muy particular que comparte Bolivia con Argentina, es una selva de altura, o sea, una selva de montaña, así que es un potencial proyecto en breve. En futuro. En el próximo futuro. Bueno, tienes de verdad muchos proyectos que tienes un interés muy grande también aquí en Italia, por todos, por nosotros que criamos, pero también por la gente común que tiene los loros en casa y que, claro, Ujú. le encanta mucho todo lo que son los loros, el mundo de los loros. Y además me gustaría
hablar más en el detalle, no en esa ocasión, probablemente en otra, si tendremos el tiempo de Sí, poder por hablar otra favor. vez, de hablar de sus proyectos porque me parecen muy, muy interesantes. Y lo malo que aquí en Italia o en Europa en general no se habla mucho de estas cosas, no llegan muchas noticias, o las que llegan no son verdaderas o más o menos, vamos a decir, no tenemos la oportunidad de poder conocer más de cerca todos esos proyectos que vosotros lleváis adelante, porque en Italia hay una realidad muy diferente, creo, de Argentina o de Bolivia o de otros países de Latinoamérica. Así que si te parece, vamos a hablar un poco más de eso en otra ocasión, porque Sí, me por parece que favor. se puede decir mucho sobre eso. Sí, claro. Y si te parece bien, te voy a poner unas preguntas que Ujú. me hicieron algunas personas del grupo. Así que también son curiosidades que tengo yo misma y que me gustaría ponerte a ver si son preguntas que puedes responder. O sea que Claro. están en lo que tú haces. A ver, vamos a ver. Me han preguntado, ¿después de cuánto tiempo devolvéis a los loros secuestrados a la naturaleza? Bueno, esa es una gran pregunta porque Difícil. depende de muchos factores, pero fundamentalmente de tres pilares, eh, que es entender qué es la rehabilitación. Primero hay que entender que la rehabilitación es volver a habilitar, y cuando uno trabaja con loros que va a volver a poner en la naturaleza, en realidad lo que uno está haciendo, la rehabilitación, es que el loro vuelva a cumplir el rol ecológico que estaba cumpliendo. Por ende, la rehabilitación tiene tres pilares: el físico, el clínico y el conductual. Se tienen que alinear esas tres cosas para que un loro tenga las chances de volver a la naturaleza. A ver, en lo físico, claramente si le falta un ala, no va a No, volver a cumplir su función ecológica. Quizás el día que hablen con otros veterinarios extremadamente clínicos, donde interesa al paciente como tal, uno dice, bueno, pero sin un ala puede vivir, está rehabilitado. Bueno, no, puede vivir obviamente toda la vida, y la idea es que sí, tenga sí, la mejor calidad de vida y se puede reproducir muchas veces no. Hay cuestiones físicas que hacen que no pueda tener una cópula como se debe. También se aplican cuestiones tecnológicas a todo esto, ¿no? Pero hablando desde lo natural, la cuestión física habla desde una cuestión física en la naturaleza, más que de claro. un loro en cautiverio, ¿no? A lo mejor uno repone un ala fracturada y estéticamente queda bien, pero quizás esa ave no va a poder tener todas las fases del vuelo que va a necesitar en la naturaleza para escapar de un depredador y demás. Entonces quizás para una jaula va a volar y nos va a parecer que está bien, pero cuando uno lo evalúa en aviarios más grandes, donde el vuelo tiene diferentes fases, no cumplimenta porque hay cuestiones anatómicas que no se la están permitiendo. Entonces, tiene que pasar por lo físico. Después está la cuestión clínica, que la cuestión clínica no solamente es observacional, sino hay cuestiones donde hay que hacer análisis complementarios para ver no solamente si están manifestando una enfermedad, sino que muchas veces hay aves que portan enfermedades y que externamente uno no las nota. Entonces hay que ver que no tengan ciertas enfermedades, porque hay poblaciones silvestres que no tienen esas enfermedades. Entonces, si uno libera un loro irresponsablemente, más allá de que puede enfermar y puede morir ese individuo, hay que pensar en la población receptiva que
probablemente no tenga anticuerpos para cierta enfermedad, y uno desde el cautiverio esté arrastrando una enfermedad a la naturaleza. Y el tercero, y no menos importante, es el conductual. Todos sabemos lo que es la impronta, los grados de impronta. Entonces hay loros que sanitariamente o clínicamente están perfectos, físicamente están perfectos, pero conductualmente no. Conductualmente, sin caer en algunas aberraciones comportamentales, que después uno las ve mucho en el arrancamiento de plumas y automutilaciones y un montón de cosas que no es el caso llegar a esa cuestión que es patológica, pero al margen de eso hay aves que tienen tanto grado de impronta que es muy difícil revertirlo en cautiverio. Entonces, sumado a, siempre hablando de aves rescatadas de la naturaleza, ¿no? En esta pregunta puntualmente. O sea, que Claro, sí, vengan sí. con genética de la naturaleza y demás, sumado a estos tres pilares, más algún estudio genético de la población donde uno va a liberar, si se alinean todas esas cuestiones, se puede liberar. Ahora bien, el tiempo también va a depender de otras cuestiones. Por ejemplo, de la época del año, no es lo mismo liberar volantones en épocas reproductivas o aves de un año en épocas reproductivas, en colonias reproductivas, donde lo van a tomar como individuos por años, extranjeros, y probablemente esa colonia los termine matando. Entonces, hay momentos del año particulares donde se manejan las liberaciones. Por ejemplo, en mi caso, en Argentina, las liberaciones las realizamos en otoño. ¿Por qué? Porque ahí ya terminó la época reproductiva, los adultos ya mudaron, ya se resetearon, por así decirlo, ya la cuestión hormonal está muy baja, y hay volantones naturales en la naturaleza. Entonces, el meter individuos nuevos en ese momento es un momento positivo, Positivo. donde los problemas, a ver, siempre hay cuestiones comportamentales en la naturaleza de jerarquías y demás, pero no en ese momento del año no son graves donde puedan llegar a la muerte. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que quizás uno tiene un ave clínicamente, comportamentalmente y físicamente perfecta, pero no es la época del año para liberar. Entonces Claro. hay que esperar. Por ende, es una pregunta muy buena, pero muy difícil de contestar. Claro. O sea que no Eh, hay un tiempo no, a decretado ver, para si decir. son pichones, como mínimo, yo te diría un año. Ujú, Lo ideal para mí serían 2 años, ujú. a los 2 años. Y en adultos, bueno, Depende también de es la, extremadamente variable. claro, depende un Y, poco de y hay que todo. entender también que no todo se puede liberar. Eso, a No, eso también iba a llegar, porque eso hay que lo que no entender. podéis liberar en la naturaleza se quedan ahí, Sí, en el centro de se queda en rescate, cautiverio. Se queda en cautiverio. cautiverio. Eh, en los diferentes programas que asesoro cumplen muchas funciones, desde sumarse a algún programa de cría en cautiverio, Ujú. donde a los hijos esa F1 o F2 en algún momento va a tener quizás otra suerte, o sea, sí se va a poder reintroducir, eh, pero los padres no, ¿cierto? También hay algunos individuos en particular que no se pueden incorporar en los programas de conservación directamente porque tienen aberraciones comportamentales, no toleran una pareja, así Claro, sea una pareja sexada por ADN, con todos los lineamientos, muchas veces no se toleran tampoco. sí, sí, Eh, eso también lo entonces, vemos aquí. claro, entonces esos individuos muchas veces en algunos centros se invierte en tecnología para guardar semen, Ujú. estoy hablando de tecnologías de extremadamente alta gama,
que no es la mayoría, pero los hay. Y si no, también se los utiliza como animales embajadores, se denomina, y son aquellos animales que en los centros de fauna o en los zoológicos se tienen para contar la problemática. Como para decir, bueno, miren, este animal no puede volver a la naturaleza por cuestiones que los humanos le han hecho, y bueno, hoy se los usa para contar ese problema. Pero en conclusión, cualquier loro silvestre que tenga que quedar en cautiverio, siempre tiene que tener un objetivo en ese cautiverio. Así sea un animal embajador, no importa, pero no puede estar en un centro sin un objetivo claro. Y obviamente la idea es que la pase lo mejor posible en cautiverio. Claro, y eso creo que sea lo primero, ¿no? Que lo Es lo pase, primero. O sea, claro, si no, no tiene sentido tener un ave silvestre en cautiverio si la va a pasar mal. O sea, no. Y cuando digo pasarla bien o pasarla mal, me refiero a que cuente con veterinarios, o uno, o lo que sea, pero que entienda. Porque, a de lo ver, que hace. un veterinario que atiende un animal que no sabe qué es, también es maltrato animal. ¿Me Claro, explico? en absoluto. Sí, sí, Entonces, el tener un veterinario que entienda de loros, tener cuidadores que entiendan de loros, bueno, yo creo que ya es una gran parte del bienestar animal. Tener un mínimo plan de enriquecimiento ambiental aporta al bienestar animal. Después las instalaciones, bueno, yo conozco jaulas extremadamente grandes que no cumplen una función de bienestar animal, aunque parezca raro, y lugares pequeños donde tienen todo lo otro y realmente los loros están en buen estado. Entonces, no es una cuestión de tener la jaula más grande y el bienestar va a ser mejor. Tiene que ver también con otras cosas y claro. no solamente con la jaula, ¿no? Sí, no son las medidas hacer feliz un No, pájaro, no, por un eso, loro. por eso. Entonces, y te recalco a cada rato el loro silvestre porque el loro de cautiverio para mí, eh, no lo dije en la presentación, pero asesoro y he asesorado muchísimos criaderos en cautiverio, los cuales los admiro, los respeto, los quiero, pero son como dos caminos que van Separados. por separado, que sí considero que cada vez deberían estar más hermanados, eh, pero hay lineamientos diferentes. Claro. Sí, creo que es otra cosa. Sí, la gestión también es diferente. O sea que Mm, no se puede hablar de las dos cosas con la misma palabra, creo yo. claro, Bueno, vamos a ver. También me preguntaron en qué territorios operan, pero lo acabamos de decir, así sí. que podemos saltar. ¿Puedes estimar un número de ejemplares salvados este año? Bueno, este año, a ver, también la palabra salvado es bastante grande. Ujú. Si vamos a número de rescates, en América cuando hay controles, siempre son positivos, o sea, siempre se obtienen aves. O sea, si no ingresan aves es porque no hay controles, es así, pero cuando hay controles ingresan. No es lo mismo el número en pichones que en adultos, siempre el número de aves salvadas en pichones es menor, si bien el ingreso es mayor, pero es muy difícil llevar adelante eh, 600 pichones de loro a la vez. Eh, no es simple, no es simple. Y esto me hago cargo de lo que digo, porque muchas veces uno ve siempre lo positivo en un montón de videos y demás, pero yo estoy en el detrás de todas estas cosas y no es fácil, no es fácil. A un cuidador le puede decir, bueno, esta es la pasta de cría, esta es la frecuencia y esta es la temperatura. Bueno, uno dice, le prepara la pasta a 40 grados y tiene que estar a 40 grados. Bueno, cuando uno alimenta a un pichón, 3 pichones, es una cosa.
cuando tiene literalmente 600 pichones, con sus gritos, no es tan simple. Ya al 10º No tiene que pichón, ser. ya lo más pulcro que uno quiere estar, así use todos los guantes que quiera, todas las mascarillas que quiera, que son fundamentales las mascarillas, porque la clamidia es una bacteria que está y que se aeroliza. Entonces, una gran recomendación, por favor, es siempre que se manejen con loros, y más aún con pichones que no conocen los orígenes, por favor, mascarilla, porque está la clamidia y se aeroliza. Entonces, es muy común en criaderos, por ejemplo, de periquitos australianos, donde el criador va y levanta la tapa del nido para mirar. Bueno, esa materia fecal seca que se aeroliza, cuando uno abre la tapa, ese vapor va directo a nuestra fosa nasal. Claro. Entonces, la bioseguridad es importante también. Entonces, ¿a qué voy con esto? En pichones los índices son más bajos. Yo te diría que si bien uno puede, yo te diría que con seguridad un 50% de lo que ingresa lo puede criar, llegar hasta volantón. Y de esos volantones, sí, yo te podría decir que el 90% de esos volantones tiene gran chance de volver a la naturaleza. En adultos, te diría que casi la mayoría puede volver a la naturaleza, sacando lo que no pase estos filtros de la rehabilitación, pero Claro, ya sí. la mayor parte de la crianza está. Yo he tenido loros de 20 años de cautiverio, 25 años de cautiverio, y en la naturaleza prosperan. Sí. Pero depende de toda esta cuestión previa y de no caer en la locura de querer liberar por liberar y esperar el momento Claro, justo. eso no. Nosotros Claro. tenemos aves que en la primera intención nosotros siempre se liberan en bandadas. Ujú. Nunca se libera un loro solo, Solo. siempre es en bandadas. Por ende, la bandada hay que armarla. Y hay loros que no se llevan en esas bandadas. Entonces hay que esperar quizás otro año, donde haya otros individuos, Y otras esos edades individuos dentro. los quitáis de la bandada, no se quedan. Claro, sí, sí, y se van nosotros le decimos cuarentena 2, Ujú. van a la cuarentena 2 a esperar otra próxima oportunidad. Claro. Eh, Siempre se espera. La primera etapa es buscarle una pareja, porque ellos son monógamos, el 99% Sí. de los citasiformes son monógamos, así que es un índice de bienestar animal el que estén en pareja. Entonces, lo primero es eso. Damos vuelta a vuelta hasta tratar de que esté en pareja. Y después Vale. insertamos esa pareja en bandadas pequeñas de 7, 9, y después subimos la apuesta. Nunca hemos liberado bandadas más de 30. Ah, bueno. He visto otros programas que han liberado muchos más, pero bueno, nuestra capacidad y nuestra coherencia por nuestra infraestructura no nos permite más que ese número. O sea que ese Por ahora, número es el máximo por ahora. de momento. Vale. Gracias. Vamos a pasar a otra pregunta. Bueno, ¿a qué países van los espécimes traficados ilegalmente? Bien, bueno, a ver, sinceramente, si bien el tráfico ilegal es muy alto en América, desconozco desde América a Europa, por ejemplo, cómo son esos números, la verdad. Sí conozco mucho del tráfico ilegal interno, o sea, de países limítrofes y demás. Por ejemplo, los Amazonas estiva, que es el loro más traficado de Argentina y el segundo en el mundo después del yaco, el tráfico es local, o sea, viene desde las regiones del norte donde se reproduce
a las grandes ciudades como Buenos Aires, por ejemplo. Quindi, Siempre va a las grandes urbes, digamos, o sea, desde los montes a las grandes urbes. Hay individuos de Brasil y de Paraguay que vienen a la Argentina por tráfico ilegal, eventualmente de Bolivia. Nos pasa, por ejemplo, en México, que también es de la región de Península de Yucatán hacia el DF, o sea, siempre es hacia las grandes ciudades, o de Guatemala, Belice, hacia México, pero no conozco si o salen no afuera. tengo números. Por ejemplo, aquí eventualmente hay tráfico de loros australianos, pero no son loros australianos que vienen de Australia. O sea, no hay un tráfico de Australia a América. Sí, Claro, lo que pasa a veces es que son australianos criados por criaderos que no se han habilitado, vale. y son australianos que andan sin papeles dando vueltas, pero no son sacados de Australia. Pero lo mismo Eh, son ilegales, de todas formas, sí, de sí, una forma igual, diferente. sí, igual entiendo que hay otros niveles de tráfico, ¿no? También. Claro, eh, pero no, sí, sí conozco mucho exportaciones de América a Europa de criaderos. Eso sí, enmarcados en los convenios CITES y exportaciones legales y demás, sí, eso seguro. Y he participado en muchas de ellas. Tráfico ilegal, sí, sí, sí. No, que pero lo hay, vamos, no podemos, lo estoy desconociendo, sí, sí, no lo estoy desconociendo, digo que hay. Lo que sí, sí, sí sí, es difícil estimar números claro. en las cuestiones ilegales. Podemos decir de todas formas que lo ilegal, la mayoría se va a quedar ahí, en Latinoamérica. Sí, y es un problema porque eh, yo, como siempre les digo, yo apoyo la cría legal de loros de criadero y demás, no así la de loros silvestres. ¿Está? O sea, el loro silvestre tiene que seguir estando en la naturaleza, cumpliendo el rol ecológico que tiene que cumplir. Claro. Vamos a decir que también los problemas que hemos tenido en Europa, en Francia, en Italia, en España, en todos los países más o menos, de eso de poner un poco de paro en lo que es la cría legal de los loros, porque estaban, digamos, poniendo en el medio eso del tráfico ilegal con los Claro, criaderos que tenemos aquí, que son perfectamente legales y que no hay pájaros ya, loros que llegan de Latinoamérica o de otros países, ya casi no hay. Y si lo hay, son poquísimos. Así que, bueno, hemos tenido muchos de esos problemas, pero de momento se va un poco resolviendo la cosa, no han puesto muchos límites, o sea que vamos a decir que todo se ha quedado casi en nada, o sea que no ha cambiado sí. nada. Y eso es lo bueno. Pero han ido diciendo muchas cosas sobre los criaderos y todo eso, que tampoco fue bonito, vamos, que nosotros no tenemos nada que ver con lo que es el tráfico ilegal de Latinoamérica, porque sabemos Sí, todos sí. que ya hace años que no es tan fácil llevarnos pájaros de ahí, vamos, que la ley la hay desde hace Sí, muchísimos años. seguro, seguro, sin duda. Y como pasa en África también, que tengo algo de conocimiento de ahí, y también pasan cosas similares. Yo creo que todo va en función al control. O sea, si hay buenos mecanismos de control, no es necesario prohibir nada. Es Claro, cuestión de controlar, y al que no hace las cosas bien se lo sancionará de la forma que sea, y el que hace las cosas bien se lo dejará trabajar como se debe. claro. Yo creo que el control tiene que ver. Claro. Y por supuesto hay criaderos que no hacen las cosas como deberían o no tienen los loros como deberían, o sea que bien por el bienestar del animal. Y eso Bueno, los hay por todos a lados. ver, como tampoco hay hospitales y sanatorios para humanos que hacen las cosas bien, o sea, si nos ponemos en esa de quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal, la vida es así, o sea, la Claro, vida es así. por todos Eh, lados. Ahora, si uno dice,
¿quién está a favor del maltrato? Nadie. Nadie Nadie. está a favor del maltrato de nada, de nada. Ni de un niño hasta un caballo, lo que sea, Claro, independientemente del loro. Nadie está a favor del maltrato. Esos criaderos o personas que van más para el lado del maltrato, bueno, hay que corregirlas, hay que esatto, sancionarlas, hay que lo que sea, hay que levantar los estándares del bienestar animal lo más alto que se pueda, claro, eso sin duda, pero también con cuestiones científicas, o sea, no, más allá de que un loro mascota entiendo que uno le pone una carga emotiva muy grande, pero después está lo científico y a lo que voy es medir el bienestar animal o medir el bienestar animal de un loro para un loro. O sea, no desde la óptica humana, porque claro, por ahí, imagínate que su temperatura normal llega a ser 44 grados. Ya nuestra temperatura ronda los 36,5. Por ende, ya hay una homologación térmica que no es la misma. Por ende, yo puedo decir hoy, tengo mucho calor aquí, y los loros donde yo trabajo probablemente no lo tengan. Entonces, si yo ya, con este ejemplo pavo que te estoy dando, de homologar algo humano, algo que para ellos no lo es. Entonces, eh, siempre digo esto del bienestar animal entendido para la especie, por la especie, digamos. claro, sí, también. Y también otra cosa que van diciendo en muchos aquí es que de no tener loros en las jaulas, que eso es maltrato animal y que los loros tienen que volver al país de origen y todas esas cosas que sabemos que no es posible, primero, y que tampoco tenerlo en una jaula es algo que le hace estar mal. Vamos, que si se les pone todo lo que tienen que tener, los loros van teniendo una buena vida, aunque sea en una jaula. Bueno, el tema es, si esos loros vuelven a sus lugares de origen, hablando a nivel global, ¿no? Entonces, Probablemente terminen con nuestras poblaciones naturales de loros en el mundo. Me explico. Porque ha pasado con un montón de otros animales, por ejemplo los leones. En un momento todos querían que los leones vuelvan a África, los que no están en África, y terminaron en jaulas en África. ¿Por qué? Porque muchas veces esos leones genéticamente no sirven a la población. O sea, ya hay cuestiones más profesionales y más profundas que uno decide para incorporar o no animales a las poblaciones. Entonces, muchas veces esos leones de circo eh, tienen consanguinidades, arrastran problemas genéticos que en las poblaciones naturales serían aberrantes. claro, Entonces, muchas veces se los han trasladado a África y han terminado en jaulas. Solo que después nadie vuelve a preguntar qué pasó con ese león y todos nos claro, olvidamos. Pero lo puedo decir con conocimiento de causa que muchas veces pasa eso. Entonces, no necesariamente porque el individuo vuelva al país de origen, la va a pasar mejor. Hay muchos países de origen que comen loros, está dentro de su dieta y es proteína. Entonces, no necesariamente van a estar en paz donde bien, vuelvan. claro, Eh, el tema de la jaula, yo soy un defensor de que el loro tiene que conocer una jaula. ¿Por qué? Porque hay momentos donde hay que llevarlo al veterinario, donde hay que resguardarlo porque vinieron visitas a la casa y quizás el loro, resguardándolo justamente, eh, hemos tenido más casos de problemas con loros sueltos, problemas clínicos hablo, de haberse golpeado con ventiladores, de claro, gente que los ha pisado, eh, pero también tenemos el extremo de gente que los tiene siempre sueltos y el día que tienen que ir al veterinario, hasta se han muerto infartados cuando los han puesto en un canil para transportarlos. Entonces, yo particularmente soy de una cuestión intermedia, donde el animal esatto, tiene que volver a su jaula
sentirse extremadamente cómodo en su jaula, tener algo positivo donde volver a su jaula, que tenga ganas de volver a su jaula, y si uno puede darle la posibilidad de que en algún momento del día, con cierta tranquilidad y demás, pueda volar, genial, genial, me Claro, parece. El vuelo es una de las cuestiones de enriquecimiento ambiental mejor, porque el vuelo uno no se da cuenta, pero hace que el animal movilice un montón de cuestiones neurológicas. Por ejemplo, el cálculo de cuánto tiene que demorar o cuánto esfuerzo tiene que invertir para llegar a la percha, si le va a errar, si se va a caer, si no se... Bueno, todas esas cuestiones cognitivas las genera el vuelo. Entonces el vuelo es muy positivo. claro. Pero la jaula también les puedo asegurar que es buena para ciertos momentos. Sí, sí, en absoluto. Tiene que ser un compromiso entre las dos cosas. La jaula Exacto, y los momentos de libertad, porque vamos, un loro que está libre todo el día, en el momento en que tiene que entrar, se va a poner enfermo, porque nunca ha exacto, conocido ese exacto. cierre que no puede hacer nada contra ese Bueno, loro. imagínate ese loro que es de un criadero. Imagínate un loro que es silvestre, ¿no? Que realmente nunca vio una jaula en su vida. Imagínate lo mal que lo puede pasar. Eh, por eso es lo que yo propendo a que la mascota del loro sea de criadero, no de la Claro, naturaleza. claro, porque vamos, no se puede, vamos, si no se conoce, no se puede llevar a un loro silvestre en casa. Y eso mismo pasa aquí en Italia con los loros que se enferman, y, porque los hay también silvestres aquí desde hace Sí, unos años. Y vamos diciendo siempre, no se tiene que guardar en casa, porque vamos, no es lo natural y no va claro. bien. Vamos. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Ah, eso. ¿Recibes alguna ayuda económica? Recibe, no tú en primera persona, sino vamos, por quien trabajas, Sí. económica de Europa para apoyar esa causa. Bien, hablando de todos los programas en los que estoy, sí, sí, hay varias asociaciones. La que más aporta, sin duda, es Loro Parque Fundación, sin duda. Eh, es la que aporta en varios de los programas que estoy directa o indirectamente. Eh, y después hay algunas otras asociaciones que ayudan. Eh, y también hay De acá de muchas Europa. locales, Ujú, que no son europeas, obviamente con otro gradiente económico, ¿no es cierto? ujú, Eh, pero apoyan. Por ejemplo, particularmente mi universidad, que ujú. antes no tenía a los loros en su radio, porque la universidad de veterinaria apuntaba a otros animales, hace casi 3 años que ya aporta económicamente a varios de nuestros programas. Qué Eh, bueno. pero también entiendo que tiene que ver con el visibilizar las cosas, eh, para generar también ayuda, ¿no? Claro. Pero bueno, en concreto hay algunas asociaciones que apoyan desde Europa y fundamentalmente el Europarque. ¿Y de Italia también? ¿Las hay? No conozco, no conozco. Pues, no es que la cosa sea, pero bueno, Claro, justo para saber y ver si se puede hacer también algo desde sí. aquí, desde Italia, No me animo sería a muy decir no positivo. me animo a decir que no, porque a lo mejor hay alguna y no quiero Claro, faltar el puede ser. respeto, pero con las que yo trabajo, no. Que yo Vale, trabajo, vale, no. vale. Eso es muy bueno. Si se puede empezar algo de positivo, sería muy bonito de todas formas. A ver, tengo la última pregunta. ¿Qué opinas? Bueno, lo hemos hablado de la cría en cautiverio en Europa. Además de la venta, ¿piensas que sea de ayuda a la conservación de especies? Bueno, un poco lo que dijimos en toda la charla. Sí, No me animo a decir son dos cosas diferentes, pero sí tienen caminos diferentes. A ver, no es lo mismo,
No es lo mismo tener una vaca en un campo o en una finca, porque me gusta tener una vaca, un caballo, o lo que sea, a tener una producción láctea, donde tengo que tener un tambo. O sea, son lineamientos totalmente diferentes. Por ende, lo que hay que entender es que el loro no es de ahora que ha acompañado al hombre. O sea, hay registros, pero desde hace miles de años que el loro acompaña a la humanidad, Claro, directa o indirectamente, así sea por proteína o por ayuda a construir vestimentas con sus plumas, inclusive de mascota, ¿no? Entonces, no es una relación nueva como pasa con otras especies de animales. Esto sí ya está detectado hace muchos años que hay una relación. ¿Qué pasa con estas cosas? El loro es una mascota, o sea, está dentro de lo que se denomina mascotas no convencionales. ¿Por qué? ¿Por qué no es una mascota plena? Porque todavía existe en la naturaleza. Entonces, es una mascota no convencional. No es así como el canario, que el canario prácticamente no existe en la naturaleza, entonces el canario sí es una mascota, es un animal doméstico. ¿Está? claro. Entonces, es una mascota no convencional. Si uno aporta o quiere que nuestra mascota no convencional tenga bienestar animal, vuelvo a los puntos que antes dije, tiene que tener un veterinario. Como cualquiera de nosotros tenemos que tener un médico de cabecera, bueno, ellos tienen que tener un veterinario. Si es ilegal, pasa que muchas veces o los veterinarios no quieren atender, o a veces lo quieren atender, pero tampoco están especializados porque son algo ilegal, entonces tampoco les reditúa a veces económicamente el especializarse. Muchas veces al ser ilegal, esas aves no llegan a un veterinario, y si no, cada vez que se transportan en condiciones malas. Así sea un individuo, como se sabe que son ilegales, van escondidos en cajas. Cuando es legal, uno puede llevar el loro al lado, en el auto, Claro, tranquilo, puede ir a un veterinario sin ningún problema, el veterinario no se tiene que estar escondiendo ni nada. Entonces, todo eso ayuda al bienestar del animal, sin duda. Entonces, apoyo la cría en cautiverio, responsable, como todo, responsable. O sea, hay especies que ya se saben que son exóticas invasoras en muchos países. Por ende, si la legislación dice que esas no se pueden criar, bueno, hay 350 y pico especies más que sí se pueden. Entonces, hay que ser responsables. Si se pueden criar, pero la legislación me exige que no se tienen que escapar, porque si se escapan pueden hacer un daño ecológico, bueno, seamos responsables y apuntemos a tener un criadero con un nivel de seguridad. Si no tenemos ese nivel de seguridad, bueno, no lo tengamos y pasemos a otra especie claro. de, más simple o demás. O sea, no me gusta esto de ponerme en caprichoso con cosas que realmente sí sé que hay especies que son exóticas y que causan, exóticas invasoras y que causan problemas graves. Entonces, si realmente nos gustan los loros, seamos responsables también en esas cosas. Por supuesto. Apoyo la cría en cautiverio, como les digo, responsable en el sentido de que se generen mutaciones responsables, que no vayan en desmedro de la salud del individuo. Nosotros aquí le decimos criaderos fantasía a estos criaderos que apuntan más a la mutación y a lo raro. Pero también entiendo que cuando la gente común en realidad que no entiende mucho de loros, quiere un loro con muchos colores y probablemente que hable o que imite. Sí, Esas son como las dos condiciones, independientemente de la especie. Entonces a veces está bueno, en algunos lugares siempre he leído que yo trabajo mucho con híbridos eh, y, y es un capítulo complejo porque hasta mucha gente no me quiere por eso,
pero lo hago con algunas funciones específicas, como tener parejas nodrizas, híbridas, para evitar la impronta de la cría a mano en muchas especies. Tengo híbridos que son dadores de sangre, entonces son banco de sangre para especies en peligro crítico de extinción. Cuando necesito hacer una transfusión de sangre, no es fácil encontrar sangre de Ara glaucovularis así porque sí. Entonces, al tener híbridos, uno puede salvarle la vida sin matar al híbrido, ¿no? Estamos hablando de No, sí, dadores sí, como humanos, dadores sí, sí. normales. Entonces, trabajo mucho con híbridos. Se dice que los híbridos van a ser la agricultura del futuro. Se dice, no es que yo lo esté diciendo, por una cuestión que no van a afectar a las poblaciones locales para nada, en cuanto al tráfico y demás, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se dice. Lo que yo digo es que cuando digo responsable también hablo de esto de animales legales y que sean de criaderos reales, ¿tá? No sacados de la naturaleza, porque un loro sacado de la naturaleza la pasa mal. Yo realmente estoy en estas líneas y sé lo que le pasa a estos loros, y es Absoluto. muy triste, muy triste. No Bueno, me gustan los golpes bajos, pero sí les puedo decir que es muy triste. Eh, Inclusive hasta los árboles la sufren, porque mutilan a los árboles, son árboles nativos, eh, y bueno, entonces toda una cadena de tráfico que involucra trabajo infantil también, porque se les además, paga además, se le paga a ah, niños para que se metan, y, bueno, entonces toda una cadena que realmente, como digo que apoyo a los criaderos, también les digo, si supiesen lo que pasa en el tráfico ilegal, no tendrían un loro silvestre nunca, tendrían un loro de criadero. Eh, es una plaga muy grande. Y además sí, ahora que me está diciendo que le incluyen a los niños sí, para eso, pues es aún más triste. sí, sí, sí. Primero porque trabajan con pobladores locales. Los pobladores locales de esas regiones generalmente son nativos, son indígenas, donde se les paga nada, y donde hay aves que valen fortunas después en las grandes ciudades. Claro. Pero el nativo no recibe nada y el nativo es el que se mete en la selva, saca el... Bueno, y muchas veces utilizan niños para todo eso. Pero bueno, como digo, no me gusta el golpe bajo, pero sí tengo que ser sincero y decir Claro, no al tráfico ilegal de loros silvestres. no, en absoluto. Y además eso de involucrar a lo que es, aparte de los niños, sino también la población indígena para hacer su trabajo por nada, en realidad, ¿Eh? y por ganar mucho después, de verdad una vergüenza. Sí, sí. Y, y habría que, creo que no acabará nunca eso. No creo que es tan Y, fácil de eliminar sí, el sí. problema. Por eso yo creo que hay que trabajar desde la educación y Claro, desde la conciencia de los niños y demás. Primero, a que los niños tengan respeto por la vida, eh, desde un hámster hasta lo que sea, claro, que se entienda que si alguna vez se lo regalan, no es un regalo, es una responsabilidad. claro. Y yo creo que desde ahí parte todo. Sí, Desde, ahí se entiende bien lo que es el respeto hacia la vida, el bienestar claro. animal, o su antítesis que es el maltrato No, animal. y además eso pasa por todos los niños de todo el mundo, porque vamos, ¿Eh? nunca hay que regalar lo que es un animal, sino hacerle entender que es una grande responsabilidad y no siempre pasa eso. Los niños luego Claro, se olvidan de las mascotas, no les cuida y todo eso. Así que bueno, por los loros pasa lo mismo. exacto. Y además, allá en Latinoamérica creo que aún sea peor cuando es silvestre. Y vamos, Sí, ¿no? Y encima los loros, todos sabemos, tienen una capacidad cognitiva altísima, entonces también la pasan mal cuando son abandonados. O sea, claro,
Sí, sí, no. no la pasan bien cuando los abandonan, los dueños los dejan, se cambian de casa y se lo Sí. dan a cualquiera, no la pasan bien. Además, los loros cuando cambian de jaula o de casa o de dueño y todo eso, la pasan mal. Sí, Necesitan un tiempo para que se acostumbren nuevamente. sin Así duda. que imaginarse cuando los dejan, los abandonan y todo eso. Aún Sí, peor. sí. Bueno, Antonio, hemos llegado al Bueno, final. Eh, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una charla muy interesante y espero de poder hacer otra. A lo mejor hablando también de todos tus proyectos, de cómo siguen, lo que haces y mostrándonos fotos, videos, todo lo que tú quisieras. Y perfecto. nada, pues espero volver a verte muy pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes también, a vos, Nadia. Así que bueno, y que tengan un buen comienzo de año.